pensar que eso del amor no es grave. Mírese, eso mismo está en la iglesia cuando el mismo Señor le escribe a la iglesia de Éfeso. Has caído del primer amor. Ese amor del que ha caído a la iglesia de Éfeso, allí en Apocalipsis, que no es nuestro tema, pero solo una referencia ahora, no es entregar una bolsita de comida. Sí, no, ya no entregas la bolsita de comida. No, hombre, no está diciendo eso. Has caído del primer amor a mí. Bueno, se puede caer. Allí está el otro ejemplo. No nos vamos a detener allí. Pero el Señor allí, a la iglesia de Éfeso, le dice: arrepiéntete, si no quitaré tu candelero. No le dan importancia a eso, pero la tienen. Señores, bueno, sí, vamos a ir al grano, como siempre. La vez pasada leímos algo del pseudo Bernabé y también de la Didaché. Vamos a leer la Didaché. Estamos analizando, viendo qué comentarios se hicieron por parte de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, que como ya dije, son los padres apostólicos. Si ellos dijeron algo sobre Mateo 24, la venida del Señor, los últimos tiempos, Lucas 21, dijeron algo ellos. Bueno, vamos a verlo. Y tenemos la Didaché. Aquí ya saben ustedes, porque lo hemos explicado, qué documento es este. ¿Qué documentos es este? Bueno, en este documento, la Didaché, que prácticamente es del mismo siglo I, por un tiempo en algunas congregaciones fue un libro canónico. Más tarde se va a sacar del canon, pero no por nada malo, porque es completamente bíblico. Es que es un documento así que se le considera un escrito de los padres de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Bueno, está la Didaché al final, en el capítulo 16, esto que vemos aquí. Vamos a marcarlo. Esto que vemos aquí, bueno, el capítulo 16, y aquí vemos, sí, aquí vemos, vamos a llamarlo así, versículo 1. Versículo 1. Velad por vuestra vida. Esto se parece mucho a lo que el Señor tantas veces dijo, ¿no? Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Velad por vuestra vida. Que vuestras linternas no estén extinguidas. Por cierto, ya eso lo dijimos en otros vídeos. ¿De dónde sale esto de las linternas? Extinguidas o no extinguidas, encendidas, que se apagan. Bueno, esto sale, evidentemente, de Mateo 25, las 10 vírgenes. Bueno, está también en Lucas 12, cuando se dice que las lámparas deben estar encendidas, hablando del siervo fiel que terminó siendo infiel. Aquel que, conociendo la voluntad del Padre, no la hizo, se cansó, sí. Se cansó, pero siguió siendo de fe, ¿eh? Cuidado, no se volvió ateo, no. Siguió allí de siervo, pero infiel. Y siguió en la fe, siguió de creyente, sí, pero algo pasó que no era lo mismo que anteriormente su vida. Bueno, eso se dice a raíz de él en Lucas 12 y también en Mateo 24 al final. Bueno, que vuestras lámparas no estén extinguidas. ¿Por qué? Porque lo que había sucedido con las 5 insensatas o fatuas, si se pone uno a averiguar muy bien la figura que empleó el Señor allí, muy judía, es una figura muy judía. Se refiere a una persona con el cerebro vacío. O sea, que no tiene nada entre oreja y oreja, no tiene nada. Esa era fatua. La que no tomó el aceite extra, las que no tomaron el aceite extra, ¿no? Y allí, como ya explicábamos
no sé, hace ya 6 meses o 10 meses, cuando dice nuestras lámparas se apagan, cuando eso lo dijeron las 5 insensatas, lo que estaban diciendo el original griego es nuestras lámparas se extinguen, es decir, se están apagando. ¿Y por qué se están apagando? Porque no estaban apagadas antes. 2 y 2 siguen siendo 4. Tenían el Espíritu Santo, como el mismo pasaje lo dice, eran salvas, estaban al lado de las que esperaban al Señor con el mismo vestido apropiado para la ocasión, en la misma espera, todo igual, las 5 sensatas y las 5 insensatas. Todo era igual en ellas, pero las insensatas no hicieron algo que tenían que hacer, que sí hicieron las otras. Y por lo tanto, esa llama puede ser el Espíritu Santo. Bueno, de hecho es el Espíritu Santo, aunque esa llama puede significar también la luz, la palabra de Dios misma. Comenzó a extinguirse. ¿Por qué lo dice? Porque es posible en un creyente que ha nacido de nuevo que esa llama y esa luz se extinga hasta el punto de que no pudo entrar. No pudieron entrar. Bueno, y la IDH en el año 70, 80, que fue escrito, o en el 90, aunque algunos lo han fechado como muy tarde en el 150. Pero eso es muy temprano. Entonces, la IDH también lo dice, que vuestras lámparas, vuestras linternas, no se extingan, no estén extinguidas, ni desceñidos vuestros lomos. Señores calvinistas, se puede. La IDH, la enseñanza de los 12, lo vuelve a decir. El texto bíblico lo dice, y fuera del texto bíblico también se dice y se enseña. Bueno, porque no sabéis la hora en que el Señor ha de venir. Reunidos con frecuencia, o reuníos con frecuencia, solícitos de lo que aprovecha a vuestras almas, pues no os aprovechará todo el tiempo que vivisteis en la fe. No os aprovechará todo el tiempo que vivisteis en la fe si no estáis perfectos el último tiempo. ¿De dónde sale esto? De Ezequiel. Pasa al Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento pasa a los escritos que no fueron considerados definitivamente canónicos, que por un tiempo lo fueron, como ya expliqué. Ahí está. Como que la salvación no se deja de alcanzar. Señores que han decidido no ser evangélicos, sino ser calvinistas. La salvación se puede dejar de alcanzar. La que recibiste gratuitamente, la que te fue dada por gracia, y la que estás llamado a cuidar con una vida de alta piedad y santidad y obediencia. Esa salvación se puede dejar de alcanzar. Y es la advertencia que hicieron todos los padres apostólicos y de la iglesia. Bueno, sigo leyendo. Porque en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas, y los corruptores, y se convertirán las ovejas en lobos, y el amor se convertirá en odio. Bueno, estamos leyendo esto porque nosotros estamos viendo el versículo 13 de Mateo 24, que dice que el amor de muchos se enfriará. Hemos dicho, bueno, el que sigue dice, más el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. En los 2 vídeos anteriores ya hemos hablado de esto. Aquí estamos continuando, diciendo aquí lo que no hemos dicho allá. Bueno, habíamos dicho y repetimos y repetiremos que el amor de muchos se enfriará. Muchos han entendido que ese versículo 12, 13, 14 de Mateo 24, cuando dice, o se dice en ellos, que el amor se enfriará porque la maldad se multiplicará, es la maldad fuera de la iglesia. La iglesia no sigue siendo muy santa, no, es al revés. Es lo contrario. Ahora en este video lo vamos a demostrar, que eso es lo que se dice en el texto original. La maldad dentro de la iglesia. ¿Por qué se enfriará el amor? Como dijeron muchos de estos padres apostólicos, se enfría porque dentro de la iglesia la maldad se multiplica. ¿Y por qué se multiplica? Por los falsos profetas, falsas enseñanzas, creando falsas expectativas,
como estamos viendo y como ya hemos dicho, creando sobre todo del rapto, que no existe tal cosa como un rapto secreto. No, no existe eso. Bueno, así están las cosas. Muchos se van al mundo. Sí. Así que aquí en la DH ya se decía también, en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas. ¿Dónde? Pues dentro de la iglesia. Esto no se refiere a los ateos, a los incrédulos. Bueno, los ateos no se multiplican como falsos profetas, ¿eh? Ni los incrédulos. Y la gente que no está en los púlpitos y no son maestros, no son pastores, no son nada de esto, ni son curas, ni son obispos, ni son nada, eso no se multiplican y nos van a engañar. Bueno, está refiriéndose a la gente, a la gran cristiandad, aquí no hay diferencias de denominaciones ni nada. Jesús no está aplicando esto a una denominación determinada, es la gran cristiandad, todo aquel que se erige como una persona que puede enseñar la Biblia, que es un líder, etc. Y aquí se dice eso, se multiplicarán los falsos profetas. ¿Dónde? Dentro de la iglesia, de tu congregación, tu iglesia, la asamblea donde tú asistes o vas. Y los corruptores, son corruptores. Y se convertirán las ovejas en lobos, ¿no? Lo está diciendo. Las ovejas se convierten en lobos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Eso se está viendo, clarísimamente. Y el amor se convertirá en odio. Ahí está, el amor se enfría. Y si el amor se enfría, ya explicamos eso del amor en el vídeo pasado. Aquí ahora diremos alguna cosa más. El amor se convierte en odio. ¿Cuál amor? ¿El del ateo? No, hombre, no. 3 y 3 son 6. El odio está hablándole a la iglesia, el odio de los creyentes, lo acaba de nombrar, las ovejas. Bien, vamos a ver algo más. Porque mientras que la iniquidad se acrecentará, lo que dice Mateo y Lucas 21, ¿no? La maldad se multiplicará allí en esos versículos. 10, 11, 12, 13 hasta el 14. Porque hasta el 14 se está hablando del escenario mundial y las señales que habrán en ese escenario antes de la venida del Señor. Antes, sí. Antes de la venida del Señor. O simultáneo. Bien, entonces, sigo leyendo. La iniquidad se acrecentará, se odiarán unos a otros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿A quiénes se refiere? Ese unos y los otros, ¿quiénes son? Dentro de la iglesia. Se está viendo. Como nunca antes. Y se perseguirán y entregarán, que es lo que dice Mateo, ¿no? Se entregarán unos a otros. Y aquí está corroborado. Y entonces aparecerá el impostor del mundo, como hijo de Dios, impostor, haciéndose pasar por hijo de Dios. Y hará grandes señales y prodigios. Bueno, al fin van a tener lo que tanto quieren. Señales, prodigios, milagros y todo esto, ¿no? Al fin lo van a tener, ya. Al fin van a tener esto, sí, los milagros, los prodigios y todo esto. Y la tierra será entregada en sus manos, y cometerá iniquidades como jamás se hizo en el decurso, en el devenir de los tiempos de los siglos. Bien, hasta allí leemos, nada más que eso. Y esto corrobora, vemos que los padres apostólicos y de la iglesia entendieron bien Mateo 24 y Lucas 21, ¿no? Que son análogos. Mejor dicho, sinópticos. Bueno, sí, análogos, ¿no? Regresamos aquí y vamos a algo que les prometí en el video pasado, en el pseudo Bernabé, que no leímos. Bueno, entramos en esta diapositiva. Esto ya lo hemos comentado. En la Didache aparece esto. Esto aparece, esta misma frase aparece en la Didache. Es una cita de Mateo 24:11. Sí. Bueno, lo hemos visto y no lo repetimos. Se multiplicarán los falsos profetas y corruptores, y las ovejas se convertirán en lobos, y el amor se convertirá en odio. Vamos a ver esta cita. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos ya no leyendo los documentos escritos de los padres apostólicos o de la iglesia. Es decir, que ellos se podían sentar, tomar un pergamino y empezar a escribir.
empezar a escribir lo que ellos pensaban de la doctrina, como hemos dicho. Pero aquí ahora no estamos viendo eso, sino que estamos viendo que dijeron algunos de ellos sobre algunos versículos, porque ellos leían el Nuevo Testamento, claro, en el siglo I, siglo II, tenían todo eso ahí, lo tenían, sí, tenían los documentos, ¿no? Otra mentira más, por cierto, inventando y diciendo todo el mundo, calvinistas, mesiánicos, diciendo que ellos no tenían los documentos. Es decir, el Nuevo Testamento no existía para los padres apostólicos, no lo leyeron. No leyeron ningún documento del Nuevo Testamento. Hombre, no, ¿por qué mienten? ¿Por qué difaman? Calumnian, y permiten que la gran masa de cristianos en los bancos se vayan a sus casas creyendo eso y después hablan y dicen y opinan, pero basados en una ignorancia muy grande, de todas las edades. No son nuevos creyentes solamente. No, muchos de esos creyentes tienen 25, 30 y 40 años y no saben nada absolutamente. Porque, bueno, van viviendo un cristianismo cómodo. La vida muelle, cristianismo muelle. Así que repito que lo que estamos viendo aquí son cosas que ellos comentaron, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos comentaron acerca de algunos versículos que leyeron. Los leyeron allí, tan pronto como el siglo I, II, III, y después dijeron alguna cosa. Nosotros vamos a ver algo de lo que ellos dijeron y diremos nosotros algo de lo que ellos escribieron. Bueno, tenemos aquí Mateo 24, como ese es nuestro tema, Mateo 24 y Lucas 21, pues estamos viendo eso. Bueno, en fragmentos exegéticos de Hipólito. Sí, entonces Hipólito lo dijo, abundará la iniquidad. ¿Cómo lo sabe? Porque lo leyó. ¿Dónde lo leyó? En el Evangelio de Mateo, el capítulo 24 y el 12, y él lo tiene delante, está leyéndolo y está haciendo una referencia. Dice, sí, es verdad, abundará la iniquidad, eso está escrito, como dice el Señor, por haberse multiplicado la iniquidad dentro de la iglesia, como vamos a ir leyendo, porque hay quien lo dijo de manera expresa y clara. Entonces hemos de hacerle caso a la Biblia, a la exégesis bíblica, y hemos de hacerle caso a quienes en el siglo I, II, III lo leyeron y lo comentaron y afirmaron lo que está escrito. Afirmaron. El amor de muchos se enfriará. Seguimos. Aquí tenemos también esta cita de Mateo 24, 12. Lo comentó Orígenes en su libro Principis, libro 2. Sí. Y él dijo lo siguiente, dice, así como Dios, entonces, es un fuego, y los ángeles una llama de fuego, y todos los santos son fervientes en espíritu, así, por el contrario, se dice, sin duda, que aquellos que se han apartado del amor de Dios, se han apartado. Pero nadie se aparta, un predestinado no se aparta. Ese no era el concepto de ellos. Está citando Mateo 24, 12, donde se dice que el amor de muchos se enfriará. El amor de los ateos, el amor de los judíos porque están siendo sitiados por el general Tito, en el sitio de Jerusalén en el año 70. No, está hablando de los eventos finales. Eventos finales antes de la venida del Señor, cuando la maldad se va a multiplicar dentro de la iglesia, y por supuesto que fuera de la iglesia, pero ellos están hablando dentro de la iglesia, razón por la cual el amor de muchos creyentes se apartará, se enfriará. Sí, Señor. Bueno, sí. Y es lo que se está diciendo aquí. Se han apartado del amor de Dios. Sin duda aquellos, ¿cuáles aquellos? ¿De quién está hablando? Los incrédulos se apartan de la maldad, del amor de Dios. En otro sitio, bueno, es que lo dice aquí, del afecto a Él, del amor a Él. Lo está diciendo, se han enfriado, que es el vocablo que utiliza el evangelista Mateo, allí en el versículo 12, 13, 14, en esa porción, en esos 3 versículos que estamos viendo. ¿De dónde sacó él el vocablo enfriado? Este señor, Orígenes.
Allí está Origen, pero es Orígenes, ¿eh? Orígenes. ¿De dónde saca ese concepto de enfriado? Porque lo leyó en el Evangelio de Mateo, señores. Me apagan el móvil, por favor. El celular. Entonces, lo está leyendo. Por eso lo dice. ¿Y de dónde saca esto de apartarse del amor? Porque a muchos se les enfriará el amor. Pero eso es un concepto bíblico. No es un versículo aislado. ¿No? Eso está relacionado con aquello de contristar al Espíritu Santo, que lo dice Pablo en primera o segunda de Tesalonicenses, o a los tesalonicenses, y está dicho también por el mismísimo Señor Jesús, quien se lo dijo al apóstol Juan en Apocalipsis 3, cuando se lo decía a la iglesia de la Odisea, sí. Eres tibio, eres tibio. Bueno, aquí está dicho, por el contrario, sin duda, que aquellos que se han apartado del amor de Dios se han enfriado en su afecto a Él y haberse enfriado. Lo repite. Porque el Señor también dice, por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Incluso cita el versículo, lo cita. Lo cita. Por haberse multiplicado la iniquidad. Dentro de la iglesia, como vamos a leer ahora, porque hay quien lo dijo de manera clara. Aquí está Tertuliano, Mateo 24:12, y aquí vale la pena remarcar algo. Dice Tertuliano, porque, por supuesto, eso es más capaz. Bueno, él está hablando aquí, quiero decir algo, él está hablando aquí de la monogamia. Y dice una serie de cosas que yo no voy a explicar aquí porque no es el caso de explicar eso aquí. Solo voy a referirme a lo que él dice al final. Y es eso, al final. Pero a los primeros los excomulgan porque no han aguantado hasta el final. Usted lee el documento en casa, lo puede buscar en internet, usted puede sacar sus conclusiones si habla de la monogamia, la poligamia, la fornicación, etcétera, etcétera. Y ve esto, usted lo ve, lo analiza, ve si está hablando de qué cosa está hablando, pero lo que nos interesa a nosotros es como resultado ver lo que él dice de todo eso que está ahí, ¿no? Que no voy a decir nada yo. Que lo que me interesa es esto que está aquí. Pero a los primeros excomulgan, porque no han aguantado hasta el final. No han aguantado hasta el final. Es decir, no han perseverado. Y está comentando Mateo 24:13, igual que todos los demás. Hay otras traducciones, sí, lo hemos puesto aquí, ¿no? Otras traducciones que han puesto esto aquí. En lugar de esa palabra aguantar, que no es otra cosa que perseverar, que es lo que está diciendo el versículo allí de Mateo, perseverar, aguantar, otros han puesto resistir, otras traducciones no han resistido, no han perseverado, no han aguantado hasta el final. Señores, los padres apostólicos sí hablaron de la salvación, de los mandamientos, y dijeron que la salvación se podía dejar de alcanzar. Nada de venir al versículo 13 aquí, perseverar hasta el fin e irse para Judas. Bueno, es que dependiendo dependiendo del calvinista te da una interpretación o te da otra. Este señor dice que Judas no fue salvo, sí, pero hay otros que te dicen que ese versículo se refiere a Israel, ¿no? Como ya demostramos en el video pasado que no es así. Bueno, eso está dicho. Vamos a seguir adelante. Borramos esto y seguimos. En cuanto a lo que dijeron los padres apostólicos o de la iglesia sobre lo que hayan dicho sobre Mateo 24. Y aquí tenemos las constituciones de los santos apóstoles. Libro sexto, Mateo 24:12. Y leo lo siguiente, porque estos falsos cristos, el Señor dijo, ¿no?, que se levantarían falsos cristos y todo eso. Estos falsos cristos y falsos apóstoles, engañadores y corruptores, porciones de zorras, destructores de las hierbas de las viñas, por cuya causa
se enfriará el amor de muchos. Ellos lo dijeron. Eso es lo que está escrito en el texto bíblico. Y eso es lo que les hemos dicho a ustedes, porque nosotros hemos estudiado durante 40 años todo el Nuevo Testamento, incluido el Antiguo, y tenemos una visión panorámica de todo. Y sabemos que lo que está dicho allí es que el amor que se enfriará es el de la iglesia, dentro. Por eso la IH dice que las ovejas se convertirán en lobos. Como vimos ya. Está dicho eso, pero es que los padres apostólicos también lo dijeron. Aquí está, Constituciones de los Apóstoles, de los Santos Apóstoles, y lo dice. Dice dos cosas importantes. La primera es esa, por cuya causa. ¿Por causa de quiénes? De los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los engañadores que están en los púlpitos. Se llaman pastores, son obispos. Pero ellos, la mayor parte hoy en día de todas estas personas, son mayores. No estamos hablando de jóvenes recién salidos del seminario. Es que se trata de gente que supera la edad de... Son incluso hasta jubilados. Superan 50, 60 años. Son personas de 65, 70 y más años. Pero son unos herejes completos. Herejes completos. Y ahí se dice eso. Dice, por cuya causa se enfriará el amor de muchos. ¿Por qué? Por engañadores. Bueno, tienen 20 años con este tema del rapto secreto. Y le dicen, sí, por favor, otra conferencia para que nos explique por qué no ha sucedido el rapto secreto ya. Bueno, muchos irán con su tribulación encima de este mundo, ¿sí? Porciones de zorras. Fíjense, ¿no? Cómo los califica de zorras. Estos pastores jóvenes y mayores, adultos y ancianos también. Porciones de zorras. No lo hacemos nosotros, que lo hacemos. Si no lo hacían ellos ya, en el mismísimo siglo 1, 2, 3. Y lo decían. Los falsos profetas están en los púlpitos, no alimentan al pueblo, y en algún momento, a lo largo de 5, 10, 20 años, la gente se corrompe, se deja contaminar su vida, porque no están recibiendo el alimento, como decía Mateo en Lucas 12. No reciben el verdadero alimento, sino Rusia, el Armagedón, el infierno, el abismo, y esas cosas, ¿no? Como siempre hemos dicho. Entonces dice, ojo aquí, dice, comentando 24:12, dice, pero el que persevera hasta el final. ¿Dónde leyó él eso? ¿Dónde lo leyó? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe el que escribió esto? Este documento que se llama así. Hombre, lo leyó en el Evangelio de Mateo. Por eso lo cita y lo dice. ¿Y qué dice? Pues lo que está escrito, 2 y 2 son 6, no, son 4, amigo. El que persevere es una cita textual. Sí, señor. Una cita textual del versículo 13. Del versículo 13, sí, señor, ahí está. No pueden venir aquí. No pueden venir a los padres apostólicos. No pueden meter el tulip aquí. ¿Cómo lo meten aquí? No pueden. Por eso dicen siempre, bueno, se ha hecho famosa la frase, eso no dice lo que quiere decir. Bueno, seguimos los WhatsApp. Seguimos con Mateo 24:12 aquí, un comentario de Orígenes sobre el libro 6 de Juan. Orígenes otra vez. Porque llegará el fin si la sal pierde su sabor y deja de salar y de conservar la tierra. Pues es claro que si la iniquidad se multiplica y el amor se enfría sobre la tierra, si la sal deja de dar su sabor, esto lo dijo Jesús, ¿dónde? En las bienaventuranzas, Mateo, a partir del versículo 5, capítulo 5, 6 y 7. Vosotros sois la sal de la tierra, del mundo. Por vuestra presencia la tierra se conserva. Pero ¿y qué si la sal pierde su sabor? Dice, no es posible porque los predestinados no pueden dejar de serlo. Pero si el Señor lo está diciendo, la sal pierde su sabor, no sirve sino para ser echada afuera y ser hollada, pisada. ¿Por qué? Por los incrédulos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, de una manera más grave que antes. De una manera más grave que antes. ¿Y quién dijo eso? Pues Orígenes. ¿Y por qué lo dijo? Porque lo leyó
tenía delante, en el siglo II, III, tenía delante el documento. Y lo dijo a raíz de Mateo 24, 12. No pueden perder de vista eso. ¿Cuándo dijo eso y por qué? Porque estaba viendo las señales del fin. Que como venimos viendo desde el vídeo anterior, no se refiere al sitio de Jerusalén, no se refiere a la invasión del general Tito en el año 70 sobre Jerusalén y Masada, que fue un desastre. Bueno, no se está refiriendo a las señales del fin. Para nada nombraron ellos aquí a Jerusalén. Eso es una falsedad completa que han inventado los calvinistas para poder mantener su sistema.